Hola, me llamo Alba, estoy estudiando el grado de Lengua de Signos y Comunidad Sorda aquí en Madrid, en la Universidad Rey Juan Carlos, y estoy encantada de ser la intérprete en el programa de la Hora del Té, donde se hablan de diversos temas, presentado por Zao. Bueno, ¿qué es hora del té? Espera, que me pide un té y te lo cuento. Hola, me llamo Zao y soy la URJC y quería montar un programa de charlas para poder hablar de temas súper variados y en un ambiente relajante e informal, como a la hora de tomarte un té con alguien. Y por eso ha nacido Hora del Té, en donde tú eres bienvenido. Juan Ni. Hola, esta es una entrevista a Julián Pisonero, alumno de la URJC, quien para su TFG ha hecho un documental sobre los afectados y los voluntarios de la Dana de Valencia. Espero que te guste. 3, 2, 1. Hola, aquí Zao. Estamos en el segundo programa de Hora del Té y hoy estamos entrevistando a Julián Pisonero, quien ha presentado su documental Tots a una veu, los desconocidos de la Dana, y hoy ha venido aquí a que le haga una entrevista sobre su obra. Para empezar, vamos a definir un poco lo que es la Dana y qué es lo que sucedió en Valencia, ¿vale? Las inundaciones de la Dana en 2024 en España fueron un desastre natural causado por una gota fría o depresión aislada en niveles altos, que los acrónimos son Dana, que comenzó el 29 de octubre de 2024 en el este del país, afectando a distinta medida a las zonas de las comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y muy especialmente, y que es la protagonista de hoy, la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal, Julián? Buenas, muy bien. Bueno, quiero que nos hables un poco, porque claro, esto al ser tu trabajo TFG tiene su componente académico y me gustaría como que la gente que esté estudiando ahora mismo comunicación audiovisual o periodismo o cualquier cosa relacionada con audiovisuales, pues lo que es un poco cómo lo has hecho, el documental, para ellos en un futuro cuando quieran hacer un documental o un trabajo parecido a este, que puedan pues escuchar tu experiencia. Entonces, ¿nos puedes contar un poco cómo ha sido el proceso técnico de hacer el documental? O sea, si quieres, dinos un poco la motivación de por qué has hecho este documental y luego ya nos dices vale, he conseguido estos equipos de por aquí y luego me he organizado los días así de grabación y luego, pues, cómo ha sido la postproducción y tal, como un poco Un tu poco experiencia. mucho, ahí hay mucho que contar. Sí, tú Sí, cuenta. me puedo explayar. Bueno, así para empezar y contarte un poco el contexto de por qué de documental, es porque yo estaba haciendo allí la movilidad SICUE, que se llama, que es como un Erasmus, pero dentro de España, y me fui a Valencia porque era un destino que había ido muchas veces al ser madrileño y ser nuestra playa, aunque se enfade cuando digo. Pues mira, había pensado que era un buen destino y estuve allí desde septiembre de 2024 hasta febrero de 2025 y por ende me pilló allí la Dana. El objetivo principal de hacer un documental es que mi TFG yo siempre había querido que fuese un documental porque soy un fanático del cine documental como tal y de la Dana porque justo sucedió y dije qué mejor forma de despedirme de esta tierra que haciéndole una obra que merezca la pena ver y encima que sea algo tan característico y tan importante que ha sucedido, por desgracia. Y bueno, me quedé con esa copla. Y bueno, la preparación principal para hacerlo de forma técnica fue sobre todo a modo de consejo para estudiantes de comunicación y de periodismo. Tampoco soy un experto, pero es lo que a mí me sirvió. Siempre nos dicen, la planificación es lo más importante y siempre nos lo pasamos por ahí. Decimos, bueno, ya iremos improvisando. No, de verdad, planificarte es lo primordial. O sea, yo tuve desde que acabé exámenes en enero hasta que me fui de Valencia el 3 de febrero, es decir, una semana, para hacer el documental y planificarlo todo. Lo planifiqué en 2 días, en el fin de semana anterior. Y dices, ¿cómo consigues los materiales y que sea medianamente decente? Porque yo contaba con una Nikon de 5600, justo el modelo,
que para los que sepan un poco de cámaras es una cámara muy buena para foto, pero no para vídeo. De hecho, es que se funde la batería en 2 minutos, ¿sabes? No hay mucho más. Y me tuve que hacer con material profesional. ¿Cómo lo hice? Pues aprovechándome de los recursos públicos que tenemos, básicamente. En este caso era la Universidad de Valencia, la UV, y bueno, sí que tuve una mentirijilla piadosa diciendo que el TFG era para esa universidad cuando era mentira, era para esta, la Rey Juan Carlos, pero ha salido muy bien al final y sabía que si no, no había forma de conseguir material. Encima, el tipo que me lo prestó hablaba solo en valenciano, lo cual era un reto porque yo le hablaba también en valenciano para que viese que era de esa facultad también y de esa universidad propiamente dicho. Y conseguí el mejor material. Me quería dar uno más normalito, pero le dije de qué era el documental y me dio como lo más alto de gama. La cámara 4K, los mejores micrófonos Rode, todo bien. Así que fue un plus porque te salva esa parte técnica al tener que ir a grabar yo solo, que no sé si lo he mencionado. Estuve grabando la primera semana yo solo, desde que fui a Alfa, FAR, Catarroja, Masanasa. Esos 3 días, está repartido en 4 días en realidad, y fui yo solo con mi cámara. Bueno, uno de los días fui con mi compañera Ángela Moreno, que sale en el cartel también, que me ayudó con todo, que también era de la universidad de allí. Y esa era para salvamentar la parte de producción, la de rodaje. Las preguntas las hice un poco contando siempre con la verdad por delante. Pienso que yo no tengo que venderle el documental a ningún medio, yo no tenía que trabajar para nadie. Por suerte era un trabajo propio que lo hacía con mucha ilusión y también con mucha característica de haberlo vivido yo en primera persona, quizá no como afectado, pero sí como voluntario, porque fui muchos días de voluntario. Y creo que por esa parte sí que tenía salvada y tenía asegurada que la verdad iba a ir por delante, la gente me iba a decir lo que ellos quisiesen y también de la forma que quisiesen, si me querían hablar tanto castellano como valenciano, como quisiesen, porque yo no era quien para imponer ninguna lengua, ni imponer la forma que querían expresarse, ni de lo que querían hablar. Es más, el único impedimento que les puse fue que el documental iba a tener una identidad ideológica que iba a salir de la voz de los propios afectados, es decir, yo no iba a meter implícita ninguna ideología como autor, pero pese a tener ideología y una carga política, no iba a ser partidista, es decir, no se iba a posicionar ni de un lado ni de otro, iba a ser siempre desde la voz de los propios afectados o de los voluntarios, si se daba el caso. Y bueno, el rodaje fue muy bien, conseguí también contar con el apoyo de Almudena Tomás y Cristian Caletrio, que son mi equipo en Paiporta, que por cierto era de las zonas, o sea, como muchos sabréis, era la zona cero, mucho más afectada y que requería mucha más carga de trabajo porque había mucho más que contar. Y esa es la parte de rodaje. Ahora bien, la postproducción. Diréis, algo, esto ha sido un documental súper... Bueno, ¿Me quieres preguntar tú algo de eso? Antes de eso, sí, para vale. que descanses y tomes un sorbo si Dale, quieres dale. de este maravilloso té chino. Diablo, que el hacer un documental tiene que ser una locura, la verdad, y encima gestionado en tan poquito tiempo, no me lo imagino. O sea, yo para este programa, por ejemplo, pues he estado más de 2 días, como que he tenido que verme tu documental, elaborar las preguntas, o sea, que lleva mucho, o sea, la gente igual se cree que no, que igual los que no estén en el mundo de las audiovisuales se creen que igual pues una obra de estas o un vídeo de estos es simplemente llegar ahí, prender la cámara y ya, ¿no? Y bueno, ¿nos puedes contar un poco en concreto qué equipo has utilizado, qué equipo audiovisual has llevado a todos los sitios para grabar? Vale, si me acuerdo de la cámara, ay, era una Canon EOS Mark IV, creo que se llama, que es súper buena, o sea, no es profesional evidentemente, pero para ser una DSLR estaba bastante bien. El trípode era uno mío de Amazon barato, tampoco creéis que llevaba su propio contrapeso, para el que le interese, llevaba una mochila para que hiciese contrapeso en el trípode y no se moviese. Luego la grabadora, una Tascam de las cuadradas grandes, es que tampoco recuerdo el modelo, con 2 o 3 entradas, yo utilizaba una todo el rato, que venía de unos Rode, que los Rode, para quien no controla de micros, es literalmente la marca líder. Y bueno, así más friki de tema de sonido y de imagen, solo llevaba eso, porque encima tenía un acople muy útil, porque esa grabadora permite que se ponga, se pone encima del trípode y encima de la grabadora se pone la cámara, entonces lo llevaba todo con una mano así enganchado y me quitaba mucho el espacio. Pensad que tenía que ir yo solo andando por todos los sitios, cargando tanto con la bolsa de la cámara como con el trípode y con toda la grabación y todo.
Entonces me lo hice muy preparado, muy recogido para solo llevar una mochila grande y el trípode ahí colgado. Y igualmente fue una paliza, ¿eh? Qué Porque locura, pesa tío. mucho. Qué locura. O Encima sea, esa cámara es súper pesada, para el que le haya trabajado, sí, sí, sí. eras tú solo, Los primeros días básicamente. sí, así más... Los que más contenido hay del documental sí que lo grabé yo solo. Bien es cierto que los planos más elaborados y más estéticamente bonitos sí que los hizo Almudena Tomás, que era la directora de fotografía para los días de Payporta, que sí que usaba un gimbal y una Sony A7Z o A7V, no entiendo de Sony, lo siento. Bueno, una muy buena de Sony, profesional, y ella trabaja de ello, o sea que controlaba perfectamente. Ujú. O sea, en sí, de rodaje estuviste 4 días, ¿no? Algo así. Estuve 5 o 6 días, es que no 5 o me 6 acuerdo muy días. bien. Creo que eran 4 los días principales y luego sábado y domingo Payporta. Igualmente esto también, el rodaje de Payporta fue mucho más difícil encima porque el viernes 28 de febrero volví a Madrid, cogí el coche, volví en AVE a Madrid, cogí el coche y me llevé a Almo y Cristian con todas las cajas de cosas para devolver, bueno, es un lío, con todas las cajas metidas en el coche para volver a Valencia, grabar el documental sábado y domingo y el domingo por la noche volverme con todo, porque era el último día que estaba en Valencia. Me volví con mi ordenador, con todas mis maletas, con un ventilador que tenía en verano, con todas las mantas, con Almo y Cristian encima del coche. Iba el coche ese cargadísimo. O sea que esa era la aventura. Cosas que te llevas ahí Sí, a la sí, claro, tumba. yo estaba totalmente equipado allí. O sea, yo me llevé el ordenador tanto para editar vídeos y hacer cosas Sí, como para jugar. Y sí, no sé qué más iba a ir a la pregunta. De forma técnica era eso, sí. qué guay. Y luego ya grabaste todo y la postproducción la hacías en tu casa, aquí en Madrid, Sí. me imagino. ¿Y cómo te fue? Contanos si quieres brevemente la experiencia Sí, para bueno, los chicos. la postproducción es echarle muchas, muchas horas, porque primero te tienes que volver a ver todo el metraje, porque aunque tú te acuerdes de cosas que has grabado es imposible, hay cosas que se te escapan siempre, te haces anotaciones de todo lo que pasa, o incluso le pides, hoy en día es muy fácil, le pides una IA que te lo transcriba y que te saque las cosas más importantes, y yo no lo hice así, yo me lo vi todo y ya está. Y luego de eso sacas las cosas que crees que puedan tener cierta relevancia y sobre todo conexión entre ellas, porque uno te puede contar una cosa que no tiene nada que ver con otro, puede ser de interés, pero quizá no compete para el discurso en el conjunto del documental. Y la postproducción fue desde el 3 de febrero, que volví, hasta el 10 de mayo, que es cuando tenía que entregar el TFG. Lo entregué, pero luego sí que es verdad que hice mis cambios pertinentes y sus ajustes y tal. Así que sí, fueron como 5 mesecitos, 4. Le echaba horas todos los días, le he echado muchas horas, porque era el proyecto más grande que he hecho por ahora, sobre todo editarlo. Y sí, sí, sí. Así a forma de recomendación para el que quiera practicar montaje y postproducción de forma audiovisual y tal, es dividirlo por secuencias. Te las tienes que inventar tú de alguna forma. Mis secuencias en el documental están divididas por intertítulos. Uno era los contactos sin nombre, otro era el propio día 29. Me lo intenté estructurar de alguna manera porque si no era imposible. ¿Qué son las secuencias para Secuencia alguien como como tal, yo? un conjunto de escenas, un conjunto de testimonios que giran en torno a un mismo tema o de un mismo índole o que tienen una idiosincrasia similar. Por ejemplo, todos los testimonios de los coordinadores de voluntarios, por un lado, todos los voluntarios por otro lado. No sé, yo me intenté estructurar, quizá no la forma más eficiente, las hay seguramente 1000 mejores y seguro que alguien que supiese más hubiese hecho un documental mucho mejor, pero para lo que yo sabía y podía hacer y que mi ordenador podía soportar, que también es importante eso, em, creo que fue lo más eficiente y lo más fructífero para que saliese. O sea que mira. Vale, guay, guay. Y ya dejando las cosas técnicas, Mm. voy a meter una pregunta para que descanses y relajes un poquito más. Tú estuviste de SICUE en Valencia, ¿qué tal? ¿Qué tal en Valencia? ¿Te gustó? ¿Te lo pasaste bien? Hasta lo que ocurrió, obviamente. La vida en Valencia es muy buena vida, la verdad. O sea, tanto por la vida en la parte universitaria, la vida universitaria, hay un montón de sitios. Si te gusta la fiesta, yo no soy mucho de fiesta, pero si te gusta la fiesta hay 1000 sitios. Si te gusta el ocio hay 1000 sitios. Si te gusta la cultura, tienes la Ciudad de las Artes y las Ciencias enorme. Tienes todo lo del ayuntamiento que te proporciona. Tienes la filmoteca de allí. No sé, hacer cosas es como Madrid capital, es que te diría que casi igual de importante. Y la vida allí muy buena. Hasta que esto sucedió, también me molaría recalcar que pese a haber pasado esto en las pedanías del Horta Sud, que es la comarca en la que afectó principalmente la Dana, en Valencia capital tampoco es que se viviese una cosa mucho más allá. Estas son cosas que a mí me duele pensar porque es como a 5 kilómetros de ti tienes gente que literalmente se ha muerto
y tú estás haciendo vida normal. Piensa que el 29 era prácticamente Halloween. Había muchas fiestas de Halloween y había muchas de ellas que no se cancelaron, que yo todavía a día de hoy sigo pensando como un empresario, un dueño de una sala dice, no voy a cerrar esto, voy a estar con la gente aquí disfrutando y emborrachándose cuando hay a poquísimos minutos en coche gente pasándolo fatal. Pero bueno, dejando ese lado, sí que es verdad que se percibió cierta normalidad desde el mismo día. O sea, no pareció que hubiese pasado nunca nada. Los comercios seguían todos abiertos, se declaró el luto oficial, pero pasó totalmente desapercibido. No sé, las fallas del año siguiente en las que también estuve, hubo pocos guiños por parte de las instituciones, me refiero con ello. Sí que es verdad que se vio mucha crítica en las propias fallas, pero poco más allá. Es como que ha sido un lapsus que se ha quedado ahí en el tiempo parado y no sé, no ha pasado, parece que no pasó allí, no sé. Tiene que ser una sensación rara, la verdad. O sea, yo me imagino que aquí estamos en Fuenlabrada y Móstoles fuese pues... Es que incluso donde- menos, o sea, a nivel de distancia sería como Loranca, o sea, bueno, quizá un poco más, y Móstoles, pero Qué sí. loco, tío. Sin embargo, sí, se vivió demasiada normalidad. O sea, de hecho se nos pegaba, ¿eh? Porque a mí el poco tiempo de estar en Valencia y no volver a los pueblos de voluntarios se me fue prácticamente olvidando. Que por cierto es una razón más por la que creo que es importante el documental, para no dar pie a ese olvido. De hecho lo pongo en todas las veces que hago descripciones de los vídeos, siempre lo pongo. El olvido es el mayor enemigo de la sociedad, sobre todo democrática hoy día. Es el mayor enemigo porque nos olvidamos de que estas cosas han sucedido y de ciertas cosas que no se deben volver a permitir que sucedan. 100%. ¿Nos puedes así enumerar un poquito las razones principales? No sé, 3, 4 razones principales. O bueno, no, cambio, razones no. Propósitos que quieres llegar con el documental. Ah, vale. Propósitos. Propósito principal es eso, que perdure y que no se olvide que estas historias, pese a que antes fuesen desconocidas, ahora ya no lo son y que van a permanecer en el tiempo, que esto que se ha vivido ha pasado de verdad y no hace tanto. Es que hablamos de que no han pasado ni 2 años, han pasado 1 año y poco. Esto suele pasar, a mí es una cosa que, como digo, me duele. Ahora estamos con lo de Adamuz. Yo espero que esto que pasa en Adamuz, la responsabilidad que esto conlleva en la actuación de muchos de los voluntarios que ya hemos visto, entre ellos, por ejemplo, Julio, que es muy importante también en el momento, espero que esto no se olvide. Pero lo más importante de que no se olvide es no para acordarte, oh, pasó, no, para que no se vuelva a repetir ciertas cosas que han sucedido. Sobre todo con el tema de la Dana. Hablamos de que hubo misión del socorro. O sea, está a lo mejor muy decirlo, pero es verdad, o sea, sucedió. Y la razón principal por la que quiero este documental es eso, que tenga visibilidad, que se vea que esto existe. No te sabría enumerar 3, es que la razón principal siempre fue darle visibilidad y que no se olvide. Y la tercera, no sé, que hacer un proyecto documental que se sume al IMDb. Será el tercer proyecto para aumentar la biblioteca plural de documentales españoles, será, no sé. Vamos, que tu propósito es eso. Sí, dar la De visibilidad, darle que no se visibilidad olvide. genuinamente y ya. Y por ello yo creo que si ese es tu único propósito al que vas, te va a quedar el documental a eso, ¿sabes? De Sí, de que hecho, vas a transmitir lo máximo. Exacto, ni explotación económica, ni explotación comercial, no quiero sacarle nada. De hecho, hicimos una recaudación solidaria en octubre, que se recaudaron 300 y pico euros, que yo dije perfectamente desde el principio 50-50. 50% fue destinado a la Asociación de Damnificados de la Dana, Horta Subvalencia, que está en Alfafar, y el otro 50 era para costear gastos de proyección y de la propia supervivencia del proyecto. También era para presentarlo a festivales y tal, pero todo estaba muy bien dicho. ¿Por qué? Porque yo no soy un medio de comunicación, yo no tengo que venderle la moto a nadie, yo quiero ser sincero, llevar la verdad por delante. Esto no era para sacarle dinero, ni lo ha sido ni lo va a ser, por mucho que llegue mucha más gente, no. Esto es para mostrarle a la gente se está explayando, se está mostrando su verdad, te está abriendo las puertas de tu casa, de su casa, que por cierto hay gente que solo les quedaba eso, las puertas y las paredes de su casa, y no soy yo quien para sacarle rédito o nada. Entonces, esa parte no la comparto. Sin embargo, darle visibilidad y que esto sea algo que perdure, sí lo comparto absolutamente. 100%. 100%. Es como que igual la mejor obra, el mejor documental que te puedes ver para informarte de lo que fue la realidad. Igual sin tanto, ¿cómo se dice? Sin tantos filtros, digamos. Y luego te quería preguntar,
porque tú fuiste quien fue a todos los sitios de rodaje a grabar a esas personas, dando voluntarios como víctimas eh, de la Dana, y a ti te contaban las historias cara a cara. Entonces, ¿nos puedes contar alguna historia, alguna experiencia que se te quedó en la mente, como que alguna que fue más destacable? Em, O si quieres, alguna anécdota que de lo que fue anécdota, bueno, esos contaros días. de que aparte de las personas que aparecen en el documental, hablamos con muchas más. Yo hablé con gente más anasa y todos acababan igual. Todos, después de tener una conversación, te daban un abrazo. ¿Por qué? Porque eso mismo les había servido como un soporte más para expresarse, para sacar todo lo que llevaban dentro, que quizá no habían podido compartir con nadie más, porque los únicos allegados que tienen son vecinos o familiares que vivían en el mismo pueblo y no les ibas a contar las mismas penas que otros estaban viviendo. Entonces, yo viví muchas veces, no voy a decir porque ni siquiera me acuerdo de sus nombres ni incluso de sus caras a veces. Te contaban sus historias, sobre todo en Paiporta también nos hacía mucho, frivolizaban también ellos mucho también la situación. Imagínate vivirlo todos los días y derrumbarte todos los días, no es compatible. Ellos te contaban sus historias y las frivolizaban detrás de un muro que es como no ningún atisbo de sentimiento. Pongo un ejemplo, quizás es un poco duro escucharlo, ¿vale? Pero una vecina de Paiporta, que de hecho el cartel del documental está hecho en una casa que simplemente Almudena le echó un poco de morro y se metió en la casa, empezó a hablar con los dueños y empezó a grabar un espejo que había allí, que es el cartel de documental. Y esta señora de esta casa nos decía, pues eso, ¿veis aquí los coches a ti? Ah, pues en esta casa se murió la señora ahogada tal, en esta otra se murió el señor, que eran señores mayores. Estoy diciendo que es muy duro de escuchar, sí que es cierto. Y no estaba ni a 2 metros, porque encima la calle más estrecha, no, hay una, hay otro, y te lo contaba como, bueno, una cosa más. Y eso es duro de escuchar. Sí que es cierto que ya, por lo menos yo, no sé Almudena y Cristian porque venían de Madrid, pero yo por lo menos sí que ya lo tenía más interiorizado, más frivolizado. Tenía un poco esa capa protectora necesaria para poder grabarlo, el documental, si no hubiese sido imposible. Te derrumbas a la primera historia. Y anécdotas así principales, pues esto, esta señora contaba estas cosas. Otra mujer nos hablaba del tema de las fallas, que para ellos son muy importantes las fallas. Son como las peñas aquí en Madrid o en la meseta, allí son fallas, que son agrupaciones muy importantes en las que se reúnen para todos sus bienes. Pues a lo mejor habían perdido, a nivel vidas humanas, habían perdido un tercio de la falla, ¿sabes? En pueblos muy pequeños. Qué locura, qué No sé. locura. Es que si me pongo a hacer memoria seguro que salen más, pero lo más importante y predominante que creo que tenía valor de contar está todo en el documental. O sea que podéis verlo y podéis consultarlo las veces que queráis y reflexionar sobre todo con lo que veis. Joder, ¿y has tenido algún tipo de complicación grabando el documental? ¿Alguna complicación, alguna dificultad? ¿Algo que ha pasado que has tenido que resolverlo por tus propios medios o de la forma que mejor se te ha dado? Bueno, como he dicho, la planificación es lo más importante para este tipo de cosas. El tema técnico, de decir, yo sé cómo cargar mi cámara, cómo ponerle la configuración para que esté perfecta siempre, en el caso de que se me desconfigure por lo que sea, volver a programarla en un segundo. El sonido sabía muy bien cómo grabarlo, cómo poner los micrófonos, si se veían, si no, lo tenía todo premeditado para que en el caso del técnico, en el aspecto técnico, no tuviese ningún problema porque lo iba a solventar en 2 segundos. Lo único que se me interpuso era esa ingeniería humana, o ese valor social para tratar con la gente. Yo había tratado con gente afectada cuando estaba meramente de voluntario. No sé cómo se iban a tomar el hecho de que si llegase ahí un chaval desconocido con una cámara a grabar sus vidas. De hecho, yo ya iba premeditando que iba a ser un rechazo grande. De hecho, el primer contacto que tuve con personas afectadas para grabar el documental fue en Alfafar y el primer contacto fue un absoluto rechazo y fue un poco agresivo. No querían contacto con periódicos ni nada. Yo dije, bueno, me voy a acercar a una plaza donde hay un bar que haya mucha gente y podéis preguntar. La primera de cambio, no, no queremos saber nada de periodistas, va a tomar por saco, tal, no sé qué. Y ese fue el único impedimento así principal que tenía. Había gente que tenía rechazo. De hecho, por la calle te veían con la cámara, te preguntaban, ¿de dónde eres? ¿O de qué quieres? O no sé qué. Como si fueses periodista porque tenía mucho rechazo al periodismo. ¿Y por qué crees que es eso? ¿Por qué ese rechazo a los medios?
Bueno, yo puedo entender que en los días más crudos se difundieron muchísimos bulos de todo. También tuvimos el tema del parking de Bonaire, que no sé si te suena tal. El tema de que se propagan los bulos, pues al fin y al cabo, ¿de quién es la culpa? Pues de todo aquel que lee la información, no la contrasta y la reenvía. Sin embargo, para la gente que a lo mejor no conoce esto o no tal, puede pensar que los bulos los difunden todos los medios de comunicación. Quizá no es cierto. También es verdad que hubo algunos casos en los que los propios periodistas quizá imitaban ciertas formas o se manchaban las rodillas para parecer que habían estado ayudando, o este tipo de cosas, o no sé, también hubo muchos clips también que vi de personas recriminando a periodistas que habían llegado a la misma vez que la ayuda, es decir, tarde. Puede ser que todo ese cúmulo de cosas generara ese rechazo. También el caso del Rey con Mazón, Pedro Sánchez cuando fueron a Paiporta, también puede ser un caso de rechazo. Bueno, todo es un cúmulo de consecuencias y de cosas que yo creo que puede llevar a la población, cuando se ve totalmente abandonada y desamparada, que genere desconfianza en todo, incluyendo los medios de comunicación, las autoridades y todo. O sea, imagínate que va ahí, pues cuando iba yo, normal que generase rechazo. Encima yo, que precisamente no soy bajito, se me ve desde lejos, que ahí voy con la cámara y con todo cargado hasta arriba, puedo entender perfectamente. Sin embargo, yo siempre cuando me preguntaban les contaba la verdad. Soy estudiante, estoy haciendo un trabajo en la universidad, vengo para mostrar lo que la gente quiera contar, no trabajo para nadie, nadie me paga, ningún partido, asociación, organización política, empresa, nadie. Y yo creo que con la verdad por delante la gente de verdad se abrió y fue sincera conmigo. Claro, porque No tenía nada que ocultar tampoco, o sea que... tú para entrevistar a las personas que salen en un documental no les conocías, no les habías contactado de antemano. O sea, tú literalmente ibas tú con tu mochila, con tu cámara y yendo a pie a esos pueblos a meterte ahí y al primero que te encontrabas por la calle le Sí. hacías la propuesta y si decía que sí, Yo sabía que era le prendía la cámara. altamente probable. Estás en un pueblo que, en Massanassa, por ejemplo, 10.000 habitantes. ¿Cuánta gente dentro de esos 10.000 no habrá sido afectada? Todo el mundo. Si no es por su casa, es por el coche. Si no es por el coche, es por alguien conocido que le ha sucedido algo, está herido o ha fallecido. Sabía perfectamente que andando por la calle me iba a encontrar a todo el mundo que pudiese contarme algo y pudiese abrirse. Y sí fue literalmente abordar a la gente por la calle, de la forma más amable posible, sincera. De hecho, es que Pepa Ferrer, que es una de las mujeres que sale de Alfafar, a esa mujer me la crucé por la calle y literalmente después de haber sido rechazado por estos que te digo, le dije a esta mujer, oye, perdona, estoy haciendo un documental, no te interesará, no sabrás de alguien mejor. Se lo vendí como no sabrás de alguien que ha sido afectado. Entonces me quería llevar ella a otra persona. Le dije, ¿pero tú has sido afectada? Y me dijo, sí, sí, yo he perdido todo lo de mi casa. Dijo, pues perfecto, me puedes contar tú si quieres. Y ya habéis comprobado que Pepa Ferrer se comunica súper bien, habla súper bien, encima tiene las ideas muy claras, encima está dentro de una asociación, o sea, también tuve mucha suerte de cruzarme con gente que sabía hablar, sabía contar sus cosas, sabía expresarse y eso te facilita mucho las cosas, muchísimo. Y sí, efectivamente, fue abordarles por la calle. La única vez, tengo que recalcar, que no fue abordándoles fue en el caso de conseguir a una persona, que era el tercer perfil que quería conseguir. Yo quería voluntarios, personas afectadas y personas afectadas que hubiesen sido coordinación o voluntarios, es decir, como el híbrido. Y por otro lado también influencers, que también lo habéis visto. Y el único caso en el que me costó más encontrar a alguien que fuese, aparte de afectado, coordinador de voluntarios, fue con Verónica López, que también aparece, que es de Paiporta, que eso sí que es verdad que fue a base de red de contactos, un conocido, bueno, un compañero de clase de aquí de Fuenlabrada, Samu, un saludo por si ve esto, su tía vive en Paiporta y esa tía me contactó, o sea, me hizo contactar con Verónica, entonces ahí sí que fue a base de hablar unos con otros. También es cierto, fue un poco todo, ¿eh? Conoce a uno, ese uno conoce al vecino, el vecino conoce a un primo, el primo conoce a otro, y así fue Claro. sacando. Y sí, Claro, fue el claro. único que no fue por abordarle, sino premeditado, pero sí. Qué guay, o sea, para que salga de la forma igual más natural posible. La verdad, Sí. y la verdad, a mí me encanta el trabajo que has hecho, el documental. Me lo vi entero y me parece que está, hostia, súper profesional, tío, la verdad. O sea, Gracias. hablando yo desde alguien, igual soy alguien que no soy o sea, no soy para nada, no me dedico a audiovisuales ni soy profesional en nada, pero desde el punto de vista de un público general, me pareció que estuvo bomba y que para nada se nota de que eran personas que les parabas y que encendían la cámara. O sea, tenían sus planos bien, no sé, me encantó, me encantó. Y también me encantó la variedad de gente.
que había. O sea, desde los voluntarios que en su mayoría eran jóvenes, chavales de nuestra edad, pues, hasta las víctimas, ¿no? No sé si llamarles así, Sí, afectados, víctimas, de damnificados. diferentes edades. Y Sobre sí. todo que había mujeres y hombres, que es lo que yo también quería, que hubiese esa paridad, porque bueno, era importante también sacar a todo el mundo de forma, no sé, de Por forma supuesto, principal. por De supuesto. hecho, me dolió que en Alfafar no encontrase ningún hombre, que también lo veréis en el documental. Pero no sé por qué, fui a una farmacia en Ujú. Alfafar y encontré una persona mayor que me llevó a otra persona mayor, a otra persona mayor, y yo creo que eran todos, quizá no amigos, pero de la misma red de personas mayores, y justo eran todas mujeres. Y justo y a Pepa, que me la encontré por la calle, pero si no. Ujú. Y, y en el documental has podido recoger tantas historias y más, pero no sé si tú ibas con un propósito de igual de recoger más cosas. O sea, la pregunta es si te has dejado algo que no has podido incluir en el documental, o sea, que te hubiese gustado haberlo incluido o igual un testimonio que no has sabido encontrar, no sé, algo que te hubiese gustado que estuviese dentro del documental y que no has conseguido. A ver, principalmente, por ejemplo, viéndolo ahora con perspectiva, cuando fui a grabar Alfafar, Massanas y Catarroja, que es cuando iba yo solo, sí que me hubiese gustado mucho más contar con un equipo apropiado para grabar muchos más planos de cómo estaba aquello en ese entonces. Los únicos planos que hay están muy mal grabados, de hecho se mueven mucho. Para el que sea muy friki de edición y tal, verá que la estabilización es un poco pobre porque lo grabé yo con la mano y encima con mucha vergüenza de decir voy a sacar la cámara aquí a grabar sus cosas. A lo mejor un periodista está más curtido y no tiene esa vergüenza de sacar la cámara, pero bueno, ya se me fue pasando, ¿eh? Con Payporta sí que lo pasé mejor, pero en los primeros momentos, que es cuando grababa yo solo, me costaba. Aparte de grabaciones, de planos de recurso, de cómo estaban las calles, cómo estaban sus coches, sus bajos, todo, creo que hacen falta muchos más testimonios. O sea, yo por ser optimista y tal, me hubiesen gustado sacar pues todo lo que me hubiese dado. Tampoco tenía el tiempo, también es cierto. Porque aparte de, dices, bueno, pues vuelvo a Valencia otro fin de semana o lo que fuere. Bueno, quizá no era la ocasión. Encima no tenía a lo mejor el tiempo ni el equipo, sobre todo el equipo había que devolverlo. Tenía una semana para grabarlo sí o sí. Así que si me hubiese gustado sacar mucho más de todo. Ujú. Bien es cierto que todo esto que grabé era para hacer un corto. O sea, el objetivo principal era, mi TFG era hacer un cortometraje de 15-20 minutos. Y dije, ¿cómo voy a hacer un 15-20 minutos si una entrevista ya solo dura 45? Era Ya, imposible. la Por primera mucho que pregunta que recorte, le has hecho a la primera claro, persona claro. ya te ha durado más Por de mucho que 15 hubiese minutos. recortado era imposible. De hecho, se pusieron pesados conmigo Almudena y Cristian, los del equipo. Era imposible tal. Y de hecho hubo que meter mucha tijera, porque es que duraba 100%, tío. O sea, tú a y nivel... muchísimas cosas que a lo mejor en algún futuro se sacan, pero es que las entrevistas duraron 45 minutos cada una y no habréis visto ni 10 en completo, en conjunto de cada una. Pero Obvio. sí, sí, sí. Y aún quieres meter a más gente. O sea, eso Ya. literalmente es un pozo infinito de Pero todo lo que porque tú sí, sí, te es quieras. que ¿qué mal hay en que se sepa la verdad? Y que cuanto más se sepa, mejor, ¿no? No sé. 100%. Encima de esto que es cero, un presupuesto cero, no tienes que convencer a nadie, no tienes que complacer a nadie, no tienes que venderse a nadie. Pero bueno, yo creo que el momento lo tuvo ahí, que es cuando más a full estuve, más trabajo le dediqué. Igualmente la postproducción, si lo haces tú solo, es muchísimo, ¿eh? 5 meses para un proyecto, muchísimo. Bueno, y encima haciéndole una, eso también lo cambiaría, contaría con un equipo humano más grande, evidentemente. Así que sí. Eran los medios que tú tenías Sí, claro, obviamente, no pasa y lo nada. has sacado como un campeón para adelante. O sea, es un Gracias. trabajazo, la verdad, a todos niveles pero es que es literalmente... Es un documental dirigido por Julián Pisonero. No, es que, cabrón, es que el documental es tuyo y... Y de Almo y y- Cristian, también, que Ujú. me han ayudado mucho. Sí, sí. Bueno, ya un poco acabando con la entrevista, bueno, te quería preguntar si este documental es la primera obra que has hecho de tanta duración. Bueno, un poco para que nos cuentes tu experiencia anterior a este documental, como que qué es lo que habías hecho tú anterior a esto, para que la gente sepa si has llegado de la nada y de repente y de una has hecho este documental y te ha salido también, o que venías con algo de experiencia previa. Bueno, la experiencia que pudiese haber obtenido en la carrera, ya te digo que es
muy baja, o sea, a nivel técnico sobre todo. Sí que a nivel conceptual, teórico y aplicado a la teoría también sí que me ha ayudado muchísimo, pero a la parte técnica sí que si es por la carrera quizás es un poco más limitada. Sin embargo, yo llevo muchos años haciendo cosas por mi cuenta. O sea, yo he hecho diseño gráfico por mi cuenta, controlo Photoshop, controlo Lightroom, controlo Premiere Pro, que es el programa con el que está editado. Yo he hecho directos en Twitch, yo he hecho mis propios vídeos de un montón de cosas, he creado contenido, que luego no he subido, por cierto, pero lo he creado y he contado con mucha experiencia. Luego, no sé, como que un montón de recursos que he ido cogiendo por todas partes los he aunado y he hecho el proyecto este grande. Bien es cierto, también en la carrera hemos hecho cortometrajes, es decir, no era la primera vez que estaba con una cámara. Yo tenía mi cámara propia, sé cómo funcionan los parámetros principales. He trabajado de sonidista en una película de forma muy esporádica y en más proyectos he estado de sonidista también por mi ¿Qué cuenta. es sonidista? Sonidista es la persona que se encarga de grabarlo in situ en el rodaje. Yo con la pértiga, el que está con la pértiga ahí arriba, Sí. encima como soy alto me es fácil, con la pértiga grabando tanto cortometrajes amateur, en alguno profesional y tal. Pero todo como muy poquito de todo, Justo. se ha acabado juntando en un proyecto que he podido aprovechar todos los recursos y hacerlo guay. Qué bueno. De hecho, si veis, hay mucha explotación también en el tema de diseño gráfico, los carteles, la fotografía, todo esto me gusta mucho también y por ahí he ido tirando. Y habías dicho algo al principio de la pregunta. Em, ¿Y qué? Los trabajos que he hecho antes, ¿no? Sí. Bueno, sí. Esos. No, sí, también he hecho, alguno está también subido en YouTube, he hecho algún cortometraje de la uni, trabajos así más de forma esporádica de la uni, diseño web también he hecho alguna cosa, bueno, un poco de todo. Muy bien, dentro de Avisate te has cepillado todo básicamente antes Sí, de... joder, Qué qué guay. menos. Y siempre de forma gratuita. O sea, he intentado hacerlo todo como aprendiendo sin tener que gastar mucho más, porque digo, ya que encima estoy gastando el dinero en la carrera, el resto de formaciones las hago por mi cuenta, aprendo por mi cuenta y van las dos subiendo a la par. O sea que mira. Ok. Y ya para acabar, Julián, hiciste el documental hace un año, te has graduado en el grado de comunicación audiovisual aquí en la Juan Carlos. ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿En qué te ves en qué estás envuelto ahora mismo? ¿Y qué nos podemos esperar de ti igual de aquí para 3 años? O sea, ¿qué es lo que quieres hacer con tu vida? ¿Qué proyectos futuros? Pues fíjate, tengo un poco la cosa de que creo que no voy a repetir un documental tan interesante en mucho tiempo, porque es que algo así no espero que no se vuelva a repetir nunca, algo como lo de la Dana. Sin embargo, sí que me sigue apasionando mucho el tema de documental. Me gustaría dedicarme de forma profesional a la parte de postproducción, es decir, de edición, que por cierto, si alguien por aquí me ve y está envuelto en algún proyecto y necesita alguien de postproducción, montaje, colorista, lo que sea, edición de un vídeo de filmmaking, da un poco lo mismo. Me gustaría más meterme en esa materia, sin embargo, por ahora no estoy envuelto en nada. Me estoy siguiendo formando un poco de todo, más allá de la universidad, y viendo un poco dónde quiero dirigir mi camino. Me gustaría continuar con un proyecto del tema de documental, solo que, como digo, creo que ya tendrían que ser proyectos mucho más cortos, por mi salud mental y por mi salud física también, y que vayan un poco orientados a quizá algo más positivo o que no sea tan trágico todo ni tan dramático, sobre todo para eso, para yo no estar tan comido. Pensad que todo lo que he estado grabando esto, yo no hay día desde el 29 de octubre hasta hace bien poco, todos los días que no pensase en ello, tanto por el documental como por tener que grabarlo, o sea, por tener que editarlo, pues producirlo, montarlo, luego tener que darle voz, tenerle bombo, eso son también mucha tralla. Y bueno, eso, creo que ahora el camino es intentar buscar otros recursos y otros proyectos que me motiven, que ya digo, me gusta mucho el tema de la postproducción y de la edición, aunque estoy abierto a todo. O sea, a mí me cuenta si yo aprendo rápido si hace falta y me 100%. apunto a cualquier proyecto, y de aquí a 3 años ni idea. O sea, tampoco soy alguien que tenga muy planificada su vida, voy un poco fluyendo, pero... 100%. ¿Quieres mandarle unos saludos a la gente que... A todo el mundo. Saludos a todo el mundo. A mi familia, a mis amigos, a mis compis de piso. A la valencianos gente también. del documental, igual a Sí, unas por personas supuesto, a que las personas afectadas que se abrieron conmigo de forma desinteresada también.
a las personas que me han ayudado en el proceso, también que me han apoyado, que me dan espacios como este para hablar y no sé, un poco a todo el mundo, de verdad. O sea, gracias a todo el mundo. Pensad que esto viene de la nada, con presupuesto cero. No tengo otra cosa que daros las gracias. O sea, no puedo daros otra cosa, entonces, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por todo. Y espero que esto siga hacia adelante y también se pueda hacer una pequeña comunidad también de gente interesada en el tema y sigamos con ello. No sé. 100%. Ahora, te voy a dar un minuto para que hables a la cámara, para aquellas personas que no se han visto el documental todavía y que, no sé, ¿qué les dirías a las personas para que lo vean? O, no sé, como que aquí imagínate que tienes un montón de gente aquí que quieren verse tu documental. ¿Tienes algo que decirles? No sé. Como no me había preparado, pues nada, deciros que este documental considero como autor también que es algo muy único, muy veraz, muy necesario, por desgracia, o por suerte, depende de cómo lo quieras ver. Pero bueno, tenéis disponible el documental de 1 hora en YouTube de forma gratuita. Gratuita porque quiero de verdad que sea accesible para todo el mundo, que todo el mundo disfrute de ello, pero sobre todo que le haga reflexionar, sobre todo que le haga pensar y sobre todo que no le haga olvidar. Esto debe quedar en la memoria, debe quedar para siempre, porque hay cosas que sabemos no se pueden volver a repetir y hay cosas que sabemos no se deben olvidar. Entonces, os animo de verdad a que lo veáis, que si lo disfrutáis también le apoyéis poniendo un comentario, compartiéndolo en Letterboxd, en lo que prefiráis, y poder crear de esto una comunidad y un motivo sincero y un motivo bonito al fin y al cabo del audiovisual. Así que eso, muchísimas gracias también, Zao, por invitarme. Claro, hermano. Qué duro. Eso fue todo. Muchas gracias.